Bienvenidos a Nombres Científicos Curiosos número 4 Pokémon, la versión completa. Tilicola charizard es una especie de abeja endémica de la cordillera de los Andes en Chile que fue descrita en el 2016. Su nombre específico fue dado en honor al Pokémon inicial de primera generación Charizard. La razón de que los investigadores eligieran dicho nombre sea que esta abeja tiene la cabeza con apariencia de hocico alargado, antenas en forma de cuernos y patas traseras anchas, características que le recordó a ese Pokémon. Bulbasaurus Viroxiron fue un animal herbívoro del grupo de los sinápsidos que existió a finales del periodo pérmico, hace aproximadamente 250 millones de años, y cuyos restos fósiles fueron encontrados en Sudáfrica y descritos en el 2017. Sobre la etimología de este nombre científico, el género Bulbasaurus significa reptil con bulbo, que literalmente es el mismo significado de Bulbasaur. El género fue llamado así por la forma bulbosa presente en el hueso nasal del cráneo. Respecto a Filoxirón, es la única especie de este género y significa hoja navaja u hoja de afeitar. Esto debido a las mandíbulas cubiertas de queratina con apariencia de pico afilado que presentaba dicho sinápsido. También cabe recordar que hoja navaja es el nombre de uno de los ataques que tenía Bulbasaur. Y en general, sobre este peculiar nombre científico, tal vez está inspirado en el Pokémon inicial de primera generación Bulbasaur, o tal vez no. Esto porque quienes bautizaron a los restos fósiles del espécimen afirman que tanto el género como la especie no se inspiran en el Pokémon ni en su ataque, y que solo se trata de una gran coincidencia. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero antes de finalizar y en resumen, por si no sabes qué es un sinápsido, era un grupo de animales que existió hace millones de años, los cuales suelen ser confundidos con dinosaurios o algún tipo de reptil por la forma y apariencia de sus restos fósiles. Pero aún así, están más emparentados con nosotros los mamíferos, por lo que en ocasiones son llamados como mamíferos reptiloides. Aerodactylus scolopaciceps era un pterosaurio que data de finales del periodo Jurásico y cuyos restos fósiles fueron hallados en Alemania. Inicialmente, dichos restos habían sido descritos en 1850 dentro del género Pterodactylus, pero posteriormente y con el paso del tiempo, los restos fósiles siguieron siendo estudiados y catalogados varias veces en diferentes géneros y especies de pterosaurios, hasta que en el 2014 se clasificó en el género Aerodactylus, palabra que significa dedo aéreo y que a su vez se basa en el Pokémon prehistórico Aerodáctil. Como dato extra, este género hasta la fecha tiene una especie registrada, la cual fue determinada a partir del estudio de 6 esqueletos completos de individuos considerados juveniles. Bimburrum es un género de escarabajos endémicos de Australia que hasta la actualidad cuenta con 8 especies registradas, de las cuales 3 rinden homenaje al trío de aves legendarias de Pokémon. Dichas especies fueron descritas en el 2020 y encontradas más exactamente al noreste del estado de Queensland, por lo que esos escarabajos se tratan de Bimburrum larticuno, Bimburrum sabdos y Bimburrum moltres. En cuanto a los nombres de las especies, fueron elegidos por el profesor de entomología Dr. Darren Pollock de la Universidad del Este de Nuevo México y el estudiante en ese entonces de doctorado Yun Xiao de la Universidad Nacional de Australia, ambos fans veteranos de Pokémon. Epicratinus Pikachu es una especie de araña encontrada en Brasil y descrita en el 2020. La razón de que llamaran a esta especie como Pikachu se da al parecido que los científicos encontraron entre el epigino de la araña con el rostro de dicho Pokémon. Bueno, ¿y qué es el epigino o epiginum? El epiginum se trata de una placa que cubre la abertura genital en las arañas hembra, la cual también sirve a los aracnólogos para diferenciar e identificar especies. En China, en el 2021 científicos encontraron y describieron varias nuevas especies de arañas, de las cuales 4 fueron bautizadas con nombres de Pokémon. De estas arañas, 3 especies pertenecen al género Rátalos, y sus nombres específicos hacen referencia a la línea evolutiva conformada por los Pokémones iniciales de tipo planta de la tercera generación, por lo que respectivamente las arañas fueron llamadas Rátalos trico, Rátalos grovyle y Rátalos septile. Como dato extra, estas especies también pueden aparecer registradas dentro del género Anifena. Y la cuarta araña se trata de Alistra Pikachu, otra araña inspirada en el famoso ratón eléctrico. Esta araña fue llamada Pikachu simplemente por su color amarillo. Peranta Pikachu es un escarabajo joya que se encuentra en Brasil y cuya especie fue descrita en el 2021. Su nombre específico hace referencia a la coloración amarilla con puntas negras presentes en los elitros, los cuales se asemejan a las orejas de Pikachu. Sobre qué son los elitros o elitra, es el nombre que reciben las alas endurecidas presentes en todos los coleópteros o escarabajos. Godon politoedi es un nematodo de gusano redondo que fue descrito en Brasil en el 2019. Esta especie fue encontrada más exactamente en muestras de intestino grueso pertenecientes a ranas arbóreas de la especie Osteocephalus taurinus. Se eligió el nombre del Pokémon rana, en este caso Politoed, por la interacción parasítica de este gusano con las ranas. Edruris dratini es un gusano nematodo que fue encontrado en Argentina y cuya especie fue descrita en el 2021. Estos gusanos son parásitos de la especie de tortuga de río Hydromedusa tectífera. Sobre por qué bautizaron a este gusano como Dratini, se da la apariencia similar que el nematodo comparte con ese Pokémon, o por lo menos es cuestión de darle algo de imaginación. Por lo menos eso es lo que mencionan algunos sitios en internet y que yo también afirmé la primera vez que hablé de esta especie, porque la verdad, y para excepción de los fans de Pokémon en ese caso, revisé más detalladamente el paper o artículo científico sobre este nematodo y la especie se llama Dratini no por el Pokémon, sino por la simple combinación arbitraria de 2 palabras que en conjunto significan dragón diminuto. Ticola feromosa es una especie de cucaracha que se descubrió en el 2023 y fue encontrada en Singapur, más exactamente en la Reserva
natural de Bukit Timah. El nombre de la especie fue en honor al Pokémon Ultraente de la séptima generación Feromosa por dos razones. La primera es por algunas similitudes que existen entre la cucaracha con dicho Pokémon, como por ejemplo las antenas largas, las alas con apariencia de capucha o capota, las patas largas y delgadas. Y la segunda razón, porque algunos entomólogos que estudiaron la especie eran fan de Pokémon y querían justamente el nombre de un Pokémon inspirado en una cucaracha. Como dato adicional, cabe mencionar que los primeros ejemplares de esta especie fueron colectados entre el año 2016 y 2017, siendo posteriormente comparados con otras especies de cucarachas ya registradas, y solo mediante la comparación entre la genitalia de ejemplares macho y pruebas de ADN se pudo confirmar que se trata de una nueva especie. En esta ocasión, veremos la corta historia de un grupo de especies de hormigas que casi fueron bautizadas con nombres de Pokémon. Todo comenzó en el año 2018 cuando descubrieron varias nuevas especies de hormigas en las Islas Fiji o también llamadas Islas Fiji. Las 6 hormigas catalogadas dentro del género Strumigenis fueron estudiadas por un grupo de entomólogos japoneses pertenecientes al Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa. Dichos investigadores decidieron llamar a las especies con nombres relacionados a la franquicia de Pokémon. El primer nombre elegido se reservó en honor al creador de Pokémon, Satoshi Tajiri. En cuanto a las otras hormigas, decidieron crear una encuesta virtual con el objetivo de establecer un método de interacción y participación con el público en general, incluidos los fans de Pokémon, para que mediante votaciones se eligieran los nombres de las nuevas especies. Dicha votación se realizó en octubre del 2018. Durante la encuesta y por medio de Reddit, los entomólogos intentaron animar e invitar al público para que consideraran elegir los nombres de los Tapus, Pokémon legendarios de la séptima generación, y de Durant, Pokémon tipo bicho acero de la quinta generación. Al final de la encuesta, los resultados fueron los siguientes: primer lugar para Durant con 1245 votos, al tratarse este Pokémon de ser literalmente una hormiga. La segunda posición fue para Antimactanface con 768 votos, nombre que nada tiene que ver con Pokémon, pero alguien registró ese nombre en la encuesta y aún así quedó en segundo lugar. Mientras que las posiciones tercera, cuarta y quinta respectivamente fueron para Pinsir, Anorit y Cider. Pero lamentablemente, al final la votación no sirvió de nada, porque en diciembre del mismo año apareció The Pokémon Company, demandando a los científicos y prohibiéndoles el uso de dichos nombres, incluido también el del propio Satoshi Tajiri. Y respecto a la pregunta de ¿por qué todos los nombres científicos basados en Pokémon vistos anteriormente en esta recopilación no han sufrido casos de demandas? Pues la verdad es que yo no lo sé, pero lo que sí sé es que algunos científicos no pararon de seguir usando a Pokémon para continuar bautizando a nuevas especies. Arachnid repi es una araña cangrejo encontrada en China cuya especie fue descrita en el 2022. El nombre de esta especie hace referencia al Pokémon de tipo dragón fantasma introducido en la octava generación Drippy. Los científicos llamaron a esta araña como dicho Pokémon al encontrar un parecido entre la forma triangular del abdomen de dicho arácnido con la cabeza igualmente triangular que posee Drippy. Notepirys bedril es una avispa parasitoide descrita en el 2023 y encontrada en República Dominicana. Su nombre específico hace referencia al Pokémon de tipo bicho de la primera generación Beedrill. Recordemos que anteriormente en el 2011 ya otra especie de avispa también parasitoide había sido llamada en referencia a Weedle, y me refiero a Stentorset Welley, por lo que solo queda esperar a que algún científico bautice otra especie como Kakuna para completar esta línea evolutiva. Y respecto al género Notepirys y su relación con Pokémon no termina aquí, puesto que cuenta con otras 3 especies registradas que aluden a dicha franquicia: Notepirys combe y Notepirys vespiquen. Ambas especies de avispas fueron igualmente descritas en el 2023, pero esta vez descubiertas en Brasil. Estas son la segunda y tercera especie del género Notepirys llamadas en referencia a otros Pokémon, en este caso haciendo alusión respectiva a la línea evolutiva de Combi y Vespiquen, Pokémones de tipo bicho volador de la cuarta generación. Como dato adicional, Notepirys es un género descrito desde 1973 y que cuenta en la actualidad con tan solo 6 especies registradas, incluidas las 4 especies descritas 50 años después que llevan, como vimos, solo el nombre de Pokémon del tipo bicho. Ophioptes secans es una especie de ácaro encontrada en Brasil y descrita en el 2017. Los ácaros del género Ophioptes se caracterizan por parasitar una amplia gama de especies de serpientes en el mundo. Hasta la fecha se conocen 15 especies, de las cuales 5 se distribuyen en la región neotropical. Y regresando a la especie en cuestión, fue llamada como el Pokémon Icans por el parecido que este tiene con el huésped que los ácaros están infestando. Esto porque Icans se basa en una serpiente o víbora de cascabel, y dichos ácaros fueron encontrados desde el 2014 precisamente en muestras de piel de serpiente de cascabel de la especie Crotalus durisus terrificus. Tyrioxenus alakazam es una especie perteneciente a los estafilinius o también llamados escarabajos errantes. Dicha especie fue encontrada en Brasil y descrita en el 2022. Una característica especial de estos escarabajos es que son termitófilos. Respecto a qué es la termitofilia, es la relación ecológica entre ciertos organismos y las colonias de termitas, en donde dichos organismos, en este caso los escarabajos, se aprovechan de los recursos y ventajas que les pueden ofrecer las termitas, como el refugio y la protección que obtienen dentro de los termiteros y la obtención de alimento fácil. Por lo tanto, estos escarabajos realizan un tipo de parasitismo social al ser únicamente inquilinos nada más interesados en aprovechar todos los beneficios que les puedan brindar los anfitriones y dueños de casa. Además que estos inquilinos, para no ser reconocidos y pasar desapercibidos por las termitas, emplean algunos trucos como el mimetismo químico y conductual, por lo que estos escarabajos huelen, actúan y se ven como una termita
poquita más, de ahí la peculiar forma de sus cuerpos. La especie fue llamada en referencia al Pokémon psíquico Alakazam, porque los investigadores dedujeron que el escarabajo tiene un par de pelos en la parte inferior de la cabeza, llamados cerdas posgenales, que son largos y nervudos similares a los bigotes de Alakazam. Y con esta especie se completa la línea evolutiva de este Pokémon. Recordemos que en Alemania un año antes, en el 2021, dos especies de bacterias asociadas a amebas habían sido bautizadas en referencia a sus preevoluciones. Abracadabra. Chaetoregma kirlia es una especie de áfido descrita y encontrada en China en el 2024. Este insecto se alimenta de bambú y las hembras se caracterizan por ser ápteras y vivíparas. En otras palabras, no tienen alas y desarrollan sus embriones dentro de su cuerpo en lugar de poner huevos. Los científicos llamaron a la especie en referencia al Pokémon psíquico hada de la tercera generación Kirlia, debido al par de cuernos delanteros que esos áfidos presentan en la cabeza y que recuerdan al mencionado Pokémon. Bisonichia latias es un insecto del grupo de los efemerópteros conocidos más comúnmente como efímeras o moscas de mayo. Esta especie, al igual que el áfido visto anteriormente, fue también encontrada y descrita en China en el 2024. Dichas efímeras se caracterizan por tener el cuerpo de color rojo con blanco, colores que resaltan más en las hembras, y motivo por el cual decidieron bautizar a la especie en honor a Latias, Pokémon tipo dragón psíquico de la tercera generación, que se caracteriza también por ser hembra y presentar los mismos colores. Bronzorius recta fue una especie de braquiópodo que data del periodo Triásico, cuyos restos fósiles se encontraron y describieron en Japón en el 2024. Pero antes de continuar, los braquiópodos son un grupo de animales marinos cubiertos por dos valvas, por lo que suelen ser confundidos a simple vista con moluscos bivalvos como las ostras y las almejas, pero dichos animales no están emparentados entre sí. Y otra situación de embrollo que se puede presentar aquí es por el propio nombre que se les dio a estos organismos de braquiópodos, que significa pie corto, debido al apéndice o pedúnculo que les sirve a estos animales para fijarse en algún sustrato, y el cual se puede confundir al sonar muy similar con el grupo de crustáceos llamados branquiópodos, que significa pie con branquias. Respecto al nombre del género Bronzoria, que de momento cuenta con una especie registrada, es una referencia al Pokémon de tipo acero psíquico de la cuarta generación Bronzor, el cual está basado en un espejo de bronce, siendo el motivo por el cual los científicos eligieron el nombre. Al esto es decir que el patrón de círculos concéntricos y la hendidura posterior en el lado ventral de Bronzor se asemeja a la morfología del género actual de braquiópodos fosilizados. Pokémon Oculiapertion es una especie extinta de cucaracha que se describió en el 2022 y cuyos restos fósiles se encontraron en Myanmar dentro de ámbar que data del Cretácico. Los investigadores decidieron bautizar a este nuevo género de cucarachas con el mismo nombre de la popular franquicia japonesa, pero estos no describieron o justificaron las razones de por qué llamaron Pokémon a dichos insectos, por lo que lo único que se puede suponer es que simplemente los científicos son fans de los famosos monstruos de bolsillo y que los fósiles de cucarachas encerradas en ámbar les recordó directamente a Pokémones dentro de Pokébolas.